Buenas noches, ingeniero Maquevin Zamora. Bienvenido. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los asistentes. Ya estamos listos aquí para dar inicio a esta presentación. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya visualizan la presentación para dar inicio a la presentación? Se visualiza, ingeniero. Perfecto, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por la introducción. En principio, pues agradecer a VIASPU por esta organización de este importante evento, el primer simposio internacional de innovación en construcción en carreteras. El tema que yo quiero presentar el día de hoy tiene como título el diseño de pavimentos flexibles con geomallas biaxiales. Conozco el software MacRead. Bien, como Víctor ya me presentó, soy el ingeniero Maquevin Zamora Ortiz y actualmente trabajo como jefe del departamento de proyectos de la empresa Macaferri de Perú. Quiero empezar esta presentación con esta imagen. Suelo siempre iniciar mis presentaciones con esta imagen, ya que muestra todas las soluciones en las cuales está involucrada Macaferri, ¿no? Tenemos soluciones tanto para la mitigación de desastres naturales, lo que es revestimiento de taludes, barreras dinámicas. Tenemos soluciones para muros de suelo reforzado, soluciones de geosintéticos para rellenos sanitarios, protección costera y oleoductos. Tenemos lo que es geomantas para estabilización de taludes, fibras para lo que es túneles, obras hidráulicas, lo que son defensas ribereñas, escaleras disipadoras, control de erosión y drenaje, refuerzo de base, etc. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar básicamente en la solución de refuerzo de pavimentos, que es la que estoy mostrando ahorita en pantalla. El día de hoy, de todas las soluciones que tiene Macaferri, vamos a centrarnos en la que es refuerzo de pavimentos, ¿ok? Si en algún momento se me va la señal, Víctor, por favor, me hace saber para yo parar con la presentación. Bien, ya viendo ya un esquema netamente de lo que vendría a ser una carretera, la sección de una carretera. Bueno, nosotros tenemos pues soluciones en principio para lo que es refuerzo basal. Cuando tenemos un suelo blando, tenemos geosintéticos, en este caso son geomallas uniaxiales o biaxiales, que sirven como refuerzo basal. Tenemos soluciones para lo que son drenaje y separación, en este caso están los geocompuestos de drenaje y los geotextiles. Tenemos lo que viene a ser el control de drenaje y control de erosión, para lo cual tenemos geomantos. Tenemos lo que son los muros y taludes de suelo reforzado, que por lo general se utilizan para lo que son las rampas de acceso a puentes o también las zonas de corte, ¿no? Las zonas de corte donde yo quiero optimizar o no utilizar tanto relleno. Tenemos la solución de revegetación de taludes, ¿no? En este caso tenemos lo que son las geomantas para lo que es el control de la erosión y revegetación de taludes, en el caso de los terraplenes. Tenemos la solución de refuerzo de asfalto como tal, en este caso se utilizan geosintéticos para lo que es el refuerzo y de esta manera se evita lo que es la reflexión de fisuras, ¿no? En el caso de recapeos. Tenemos también las barreras estáticas que se construyen al costado de la plataforma, con la finalidad de proteger la plataforma del pavimento, ¿no? En este caso, estas estructuras nos sirven para contener o para evitar la caída de los bloques, así como también para contener lo que son los flujos de detritos o lo que comúnmente conocemos como huaicos, ¿no? Y finalmente, la solución de refuerzo de pavimentos con geomallas biaxiales, que es lo que vamos a ver el día de hoy. He dividido la presentación de la siguiente manera. Voy a comenzar por una breve introducción. Me imagino que la mayoría aquí somos ingenieros civiles, estudiantes, profesionales. Voy a brevemente introducir lo que es un pavimento asfáltico. Seguidamente voy a hablar de lo que son las geomallas biaxiales, ¿no? Principalmente cómo es su mecanismo de trabajo al ser insertadas dentro de una estructura del pavimento y cuáles son sus principales aplicaciones. Después de esto voy a pasar a hablar rápidamente de la metodología de diseño AASHTO para pavimentos reforzados. Seguido de esto voy a hablar del software MacRead AASHTO, que es el software que vamos a presentar el día de hoy. Voy a realizar un ejemplo de diseño y finalmente voy a presentar casos históricos de proyectos desarrollados en el Perú. Bien, comenzando con la introducción, pues ya la mayoría de nosotros que estamos de repente o que han cursado la universidad, han llevado curso de pavimentos, sabemos que un pavimento es una estructura multicapa,
Digo multicapa porque está formada por varias capas, ¿no? Una viene a ser la capa de rodadura, que viene a ser la carpeta asfáltica. Tenemos el material de la base, que viene a ser el material granular, el material de subbase, que viene a ser también un material controlado, y el material de la subrasante, ¿no? Que viene a ser el terreno natural o el material que nosotros encontramos en un campo, sobre el cual vamos a construir o a colocar toda la estructura del pavimento. El pavimento es una estructura rígida entre comillas digo, en comparación a la subrasante. ¿Ok? Si bien es cierto, es una estructura elástica, pero si comparamos la rigidez de este paquete estructural con la rigidez de la subrasante, es una estructura rígida. Si nosotros observamos las capas estructurales de un pavimento flexible, esto es algo típico, ¿no? Tenemos en primer lugar lo que es la carpeta de rodadura, que es un material muy resistente, es un material durable, es un material prácticamente impermeable, pero también es un material costoso, ¿no? Esto con respecto a la carpeta de rodadura. Luego tenemos lo que es el material de base, que también es un material resistente, es un material drenante, ya que está formado por material granular. Por lo general es un material seleccionado, y bueno, este material aún es algo costoso. Luego tenemos lo que es la capa de subbase, que justamente ha sido creada para reducir costos, ¿no? Para no crear bases tan profundas. Se ha creado lo que es la subbase, que es un material medianamente resistente, también es drenante, ya que es un material granular. Puede ser un material natural o un material seleccionado, ¿no? Esto está en función de lo que vendría a ser la especificación del proyecto. Tiene que cumplir con ciertos requisitos el material. Y de hecho, este material es menos costoso que el material de la base. Y finalmente tenemos lo que es el material de la subrasante, que por lo general es un material débil, es un material sensible a la humedad, y es el material que nosotros tenemos disponible in situ, ¿no? Es el material sobre el cual nosotros vamos a fundar toda la estructura de nuestro pavimento. Bien, ahora que sabemos un poco cómo está conformado o cómo está estructurado un pavimento, voy a pasar a hablar de las geomallas biaxiales, cómo trabaja en combinación de estas capas de los pavimentos y sus principales aplicaciones. Aquí quiero hacer principalmente una distinción entre una geomalla uniaxial y una geomalla biaxial. Ambos son geosintéticos formados a partir de fibras de polímero, ¿no? A partir de fibras de poliéster, de fibras de polipropileno, fibras de polietileno, etc. Ambos son geosintéticos, ¿no? La diferencia radica en que las geomallas uniaxiales tienen su resistencia, o tienen el sentido de mayor resistencia en un solo sentido, ¿no? Ambas geomallas tienen forma de cuadrícula. En el caso de la geomalla uniaxial, el sentido de mayor resistencia se da solo en un sentido y el otro tiene menor resistencia. Es por eso que se conoce como una geomalla uniaxial. Las geomallas uniaxiales pueden ser tejidas o soldadas. En el caso de las geomallas biaxiales, se tiene la misma resistencia en ambas direcciones. Tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, se tiene la misma resistencia. Es por ello que se conoce como geomalla biaxial, que se produce por un proceso de extrusión, ¿no? Son geomallas biaxiales extruidas. El uso de las geomallas uniaxiales, en el lado izquierdo, principalmente es para lo que son los muros de suelo reforzado, ¿no? Esta es una sección típica, un esquema típico del sistema de suelo reforzado Terramesh, y en esta zona es donde se colocan o se insertan las geomallas, ¿no? En este caso, la geomalla lo que hace es restringir la deformación lateral, brindando o aumentando mayor resistencia a los esfuerzos verticales que se producen en los muros. ¿Ok? Las geomallas uniaxiales se utilizan en los muros de suelo reforzado, ya que la zona de esfuerzo principal se da en la parte frontal, en el paramento frontal, en este sentido, ¿no? Los muros de suelo reforzado generalmente están confinados en los extremos, ya sea por el talud natural o por muros de cierre, pero está generalmente confinado, ¿no? Entonces, el esfuerzo principal se da en esta dirección. Es por ello que se recomienda el uso de las geomallas uniaxiales para lo que son los muros de suelo reforzado. Ahora, las geomallas biaxiales, al tener la misma resistencia en ambos sentidos, son recomendadas pues para el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el refuerzo de los pavimentos flexibles. ¿Ok?
Las geomallas biaxiales también se han utilizado como refuerzo de base, refuerzo de cimentaciones para edificaciones y refuerzos para lo que son plateas de cimentación, etc. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de funcionamiento de la geomalla. ¿Ya? Para esto voy a regresar a esta imagen, que probablemente muchos la hayan visto en el curso de pavimentos, en la cual nosotros tenemos nuestra estructura del pavimento, que viene a ser la carpeta asfáltica y la base, ¿no? Tenemos la carga, el neumático, que lo que va a hacer es transmitir la carga a la subrasante, ¿no? Formando una distribución, un esfuerzo en la subrasante, encima de la subrasante. Esta transmisión de esfuerzos se da de la forma como se está mostrando en la pantalla. Entonces, esta transmisión de esfuerzos lo que genera son esfuerzos de compresión encima de la subrasante. ¿Okay? Y si la subrasante no, está, no es lo suficientemente rígida para aguantar estos esfuerzos de compresión, lo que va a pasar es que se va a deformar. Entonces, una vez que la subrasante se deforma, ya las cargas prácticamente se transmiten de manera casi concentrada, ¿no? De manera casi concentrada, y aquí es donde se producen los problemas pues, de abollamiento y fallas estructurales. ¿Ok? Por otro lado, si nosotros tenemos la misma sección con un refuerzo de geomalla, en este caso es una geomalla biaxial, la distribución de esfuerzos se va a dar de mejor manera, ¿no? Entonces, la geomalla tiene una propiedad que es el esfuerzo o la resistencia a los esfuerzos de tracción. Entonces, cuando se produzca la transmisión de esfuerzos del paquete estructural a la subrasante, lo que va a hacer la geomalla es restringir el movimiento lateral. Esta restricción del movimiento lateral genera un confinamiento lateral y por lo tanto rigidiza la estructura del pavimento. ¿Ok? Este es el mecanismo de funcionamiento más importante de las geomallas. Sabemos que los materiales granulares, al ser un material granular, los esfuerzos o la resistencia de los esfuerzos de corte se da debido al rozamiento entre sus partículas, ¿no? Se da debido al rozamiento entre las partículas, lo que se conoce como el parámetro de fricción. Todos los materiales granulares tienen el parámetro de fricción, ¿no? Entonces, esa restricción lateral que nosotros le vamos a dar a la estructura del pavimento con la geomalla va a evitar que el desplazamiento, o que ocurra un desplazamiento entre los materiales granulares, ¿no? Si ocurre un desplazamiento en el material granular, se genera una reacción de cadena, ¿no? Basta que una partícula se empiece a desplazar 1, 2, 3, 4 milímetros y se genera una reacción en cadena. Esto lo que va a generar es una pérdida de confinamiento, y un material granular al perder confinamiento va a perder rigidez, ¿no? Por lo tanto, ya no va a transmitir igual las cargas. ¿Ok? Este es el principio más importante de cómo funciona la geomalla dentro de la estructura del pavimento. Por otro lado, tenemos lo que es el mecanismo de funcionamiento por aumento de la capacidad de soporte, ¿no? Tenemos el mismo esquema, tenemos la estructura del pavimento, la subrasante y la carga, ¿no? Aquí estoy mostrando la falla generalizada del suelo, ¿no? La de Terzaghi. Tenemos una zona activa, una zona de desplazamiento y una zona pasiva. Entonces, ¿cómo funciona la geomalla? Además de la restricción lateral, funciona como este efecto se conoce como el efecto zapato de nieve. Lo que hace la geomalla es distribuir mejor los esfuerzos generados por la carga de tránsito, ¿no? Por ello es que se conoce como el efecto zapato de nieve. Las personas que caminan en la nieve hemos visto que utilizan esos como unas tablas, ¿no? En los pies. El principio es fácil, ¿no? Es tener un mayor área para distribuir los mismos esfuerzos. Entonces, la geomalla hace lo mismo en la subrasante, ¿no? Funciona como un zapato de nieve, distribuyendo mejor los esfuerzos y por lo tanto aumentando la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. Un tercer mecanismo de funcionamiento, que todavía está un poco en discusión, es el efecto membrana. Este efecto se da una vez que ocurre desplazamiento en la subrasante y se generan esfuerzos verticales, ¿no? ¿Qué pasa? Que la geomalla, al ser un material resistente a la tracción,
Al deformarse, se genera un esfuerzo en el sentido de la geomalla, ¿no? En ese sentido vertical, lo que se conoce como soporte, como efecto membrana. Para esto he preparado una ilustración muy práctica. Supongamos que nosotros tenemos un suelo blando, tenemos un vehículo que va a circular encima del suelo blando. Entonces el suelo blando, al no tener suficiente resistencia a los esfuerzos de corte que va a generar el vehículo, lo que va a generar es lo que se está mostrando en la foto, ¿no? No va a soportar los esfuerzos y el vehículo se va a hundir dentro del suelo blando. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar esta situación? Colocando un geosintético para refuerzo, ¿no? En este caso se pueden usar geomallas uniaxiales o geomallas biaxiales para realizar lo que se conoce como refuerzo basal. En este caso tenemos el suelo blando, colocamos una capa de geosintético debidamente separado, ¿no? Más adelante le voy a explicar qué geosintético es el que se utiliza como separación. Y encima colocamos lo que sería el suelo granular. Entonces, una vez que venga la carga y transmita los mismos esfuerzos, si bien es cierto se va a deformar, pero la estructura no va a colapsar y el vehículo no va a sufrir los daños que se han visto en la imagen anterior, ¿no? Entonces, estas tensiones que se generan en el refuerzo se conoce como efecto membrana. Este es el tercer mecanismo que se conoce como efecto membrana, que a diferencia de los dos primeros mecanismos, en este caso tiene que ocurrir primero el desplazamiento. En los dos primeros casos no necesariamente ocurre el desplazamiento. En este caso, para que se produzca, tiene que ocurrir primero el desplazamiento de la subrasante. Bien, a continuación le muestro algunas aplicaciones de las geomallas biaxiales. En este caso tenemos, cuando el CBR es mayor a 4, ya funciona como un refuerzo de base, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Y cuando es un suelo blando, con un CBR menor a 4, funciona como un mejoramiento de subrasante. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, en su publicación 20.014-1000, publica la aplicación de los geosintéticos para lo que son estructuras de pavimento. Nos dice que cuando el CBR es menor a 0,5, yo debo utilizar un geotextil y una geomalla en la subrasante, ¿no? Cuando el CBR está entre 0,5 y 2, también me recomienda la utilización de una geomalla y un geotextil en la subrasante. Si el CBR del material de la subrasante se encuentra entre 2 y 4, me recomienda utilizar un geotextil como separador y me dice que el uso de la geomalla estaría bajo un análisis de costo-beneficio, ¿no? O sea, si yo hago el análisis costo-beneficio y reviso si me conviene colocarlo o no. Si el CBR es mayor a 4, ya me dice que la geomalla no trabaja más como un refuerzo de subrasante, sino ya empieza a trabajar como un refuerzo de base de lo que va a ir encima, un refuerzo para el material de la base. En estas aplicaciones es muy importante el uso de un geotextil. El geotextil lo que va a hacer es evitar la migración del material granular dentro de la subrasante y va a servir como un separador, ¿no? Es por ello que se utiliza el geotextil. Esta es otra publicación del profesor Sorber, donde nos dice cómo se aplicaría los geosintéticos a lo que sería infraestructura de transporte. En este caso, el profesor Sorber realiza seis aplicaciones de geosintéticos para ver, o para, en este caso, buscar las propiedades del geosintético que debe cumplir, ¿no? En primer lugar, el profesor Sorber habla de lo que es la mitigación de la reflexión de fisuras, ¿no? En este caso, el geosintético tiene una función de refuerzo o separación y también sirve como barrera. Esta aplicación no se da para pavimentos nuevos, sino para recapeos o para tratamientos ya sobre pavimentos existentes. Una segunda aplicación que explica el profesor Sorber es el de la estabilización de la base, ¿no? Que justamente es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y la función que tiene el geosintético para esta aplicación es la de la rigidización. ¿Okay? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Una tercera aplicación que menciona el profesor Sorber es la de la reducción de entremezcla, ¿no? O intermixing, la entremezcla entre las capas. Justamente esto es lo que mencioné en el slide anterior y ahorita a continuación voy a explicar
¿Qué geosintético se utiliza para evitar o para reducir la entremezcla o la contaminación de las capas del pavimento? La cuarta aplicación de geosintéticos que menciona el profesor Sorber es el de la reducción o la mejora en el drenaje, ¿no? La mejora en el drenaje en las estructuras de pavimento. En este caso ya se utilizan geosintéticos que tienen funciones de drenaje, de filtración y separación. La otra aplicación que menciona el profesor es la del refuerzo sobre suelos blandos o un mejoramiento de subrasante. En este caso, el geosintético cumple la función de refuerzo y también secundariamente cumple la función de rigidización, separación y filtración. Y ya finalmente el profesor habla de lo que es la mitigación de fisuras debido a cambios volumétricos, ¿no? En este caso, el geosintético también funciona como bajo el principio o el mecanismo de la rigidización. ¿Está bien? Como les decía anteriormente y hemos visto en las aplicaciones, es necesario el uso de un geotextil. Un geotextil no tejido es un geosintético también, como se está mostrando en la imagen, es un geosintético tipo una manta, hecho a partir de fibras, ya sea de polipropileno o de poliéster, que sirve como separador, ¿no? Si nosotros tenemos una zona de pavimento sin separación y una zona de pavimento con separación, lo que ocurre es esto, ¿no? En la zona sin separación, o en el pavimento que no tiene el geosintético de separación, ocurre dos cosas, ¿no? La primera es que la base, el material granular de la base, penetra en el material de la subrasante. Por lo tanto, se genera la contaminación del material de la base. Ahora, por otro lado, también puede pasar el efecto contrario, ¿no? Que viene a ser que el material de la subrasante ingrese al material de la base. Esto se da generalmente cuando se tienen materiales o terrenos con nivel freático y ocurre mucho la fluctuación del nivel freático. Cuando el nivel freático asciende, se lleva todo el material fino y contamina la base, ¿no? Si nosotros tenemos una base, por ejemplo, de 50 centímetros y de los cuales 20 centímetros han sido contaminados, ya esos 20 centímetros ya no son una base, ya no me sirven como base, sino ya prácticamente vienen a ser materiales subrasante. Entonces el diseño que yo hice para mis pavimentos de 50 centímetros, ahora es de 30. Entonces ahí ocurren problemas de abollamiento y problemas por fallas estructurales. Por otro lado, si nosotros colocamos el geotextil que nos sirve como separación, vamos a evitar que esto ocurra, ¿no? Es algo tan sencillo que puede a nosotros evitarnos problemas futuros. El geotextil es un material bastante económico, no es muy caro, y desde mi punto de vista debería ser obligatorio el uso del geotextil para pavimentos que se estén desarrollando sobre suelos blandos o sobre suelos arcillosos. Esto debería ser incluso normado, ¿no? Colocar un geotextil entre el material de la base y la subrasante. El geotextil, lo único que tiene que hacer para funcionar es sobrevivir a la instalación. Si el geotextil sobrevive a la instalación, ya prácticamente va a trabajar durante todo el periodo de vida del pavimento, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta durante la instalación de la geomalla biaxial es el tema de los traslapes. Para ello, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos nos muestra los traslapes mínimos según el CBR de la subrasante. Por ejemplo, para un CBR mayor a 4%, me recomienda un traslape mínimo de un pie, de 30 centímetros, ¿no? Si el CBR está entre 1 y 4, me recomienda un valor de 2 pies o 60 centímetros. Y si está o es menor a 1, me recomienda un valor mínimo de 3 pies, que vendrían a ser 90 centímetros, ¿no? Entonces, con esto hemos visto que las geomallas biaxiales y los geosintéticos en general, en este caso en combinación con el geotextil, nos sirven para evitar la contaminación de la subrasante y, por lo tanto, evitar la pérdida de la capacidad de soporte, ¿no? Por otro lado, me permite esta combinación del geotextil y la geomalla, me permite evitar deformaciones provenientes de la subrasante en el pavimento. ¿Ok? Otra opción que me permite el uso de la geomalla es el de reducir la posibilidad de grietas por fatiga en el pavimento.
Y finalmente la reducción o el beneficio de la reducción en la camada granular, ¿no? Como se muestra en la imagen, tengo un pavimento sin geomalla, un pavimento con geomalla, en el cual la base es menor que en el primer caso, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es que se realiza este diseño con la ayuda del software. Bien, ahora voy a pasar a describir brevemente lo que es la metodología de diseño ASHTO para pavimentos reforzados. Ok, si nosotros hemos llevado el curso de pavimentos, ya sabemos que esta es la fórmula empírica que gobierna este método, es el método de ASHTO 93, ¿no? Que es el método más utilizado para el dimensionamiento de los pavimentos flexibles. El método considera al pavimento como un sistema elástico de multicapa con un número estructural global, el SN. O sea, el objetivo de este método es calcular el número estructural, el SN, que refleja el espesor total del pavimento y su resistencia a la aplicación de cargas repetidas de tráfico, ¿no? Entonces, esta ecuación está en función al W18 o al número de ejes equivalentes acumulados para un periodo de diseño. Está en función a la desviación estándar global, el SO, en función al ZR, que es la desviación estándar normal en la predicción del tráfico. Está en función al delta PCI, que viene a ser la diferencia de índices de serviciabilidad inicial y final. Está en función al módulo resiliente, que viene a ser el módulo de resiliente de la subrasante, y con lo cual se obtiene el número estructural. Ok, a continuación brevemente voy a describir cómo es que se obtiene cada factor. Se puede obtener a partir de tablas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el parámetro de confiabilidad, R, que bien es cierto no entra directamente en la fórmula, pero sí me sirve para calcular el ZR, ¿no? Este parámetro de confiabilidad, tenemos diferentes bibliografías. Estoy mencionando aquí la de Montejo Alfonso de 2002, donde según el tipo de vía me recomienda el nivel de confiabilidad que puedo utilizar. Al lado derecho estoy mostrando lo que me dice o lo que me recomienda el manual de carreteras, suelos, geología, gestión y pavimento del MTC de Perú, ¿no? Según el número de ejes equivalentes, yo puedo elegir el nivel de confiabilidad para el cual quiero realizar el diseño. Teniendo el nivel de confiabilidad, yo puedo elegir el valor de ZR, ¿no? Igual tengo en ASHTO qué valor de ZR puedo elegir para el nivel de confiabilidad, y también el manual del MTC me muestra el valor del ZR según el nivel de confiabilidad que he elegido. La desviación estándar global, que viene a ser un parámetro que considera las posibles variaciones en el comportamiento del pavimento. ASHTO nos dice que para pavimentos rígidos este valor está entre 0.3 y 0.4, y para pavimentos flexibles está entre 0.4 y 0.5, ¿no? Yo puedo trabajar con un valor promedio de 0.45. Luego tenemos lo que es la diferencia de índices de serviciabilidad, ¿no? Donde P sub 0 es el índice de servicio inicial. Es como esta es una medida de la serviciabilidad del pavimento, que es una medida de 0 a 5, donde 5 sería un pavimento muy bueno y 0 sería pues un pavimento muy malo, ¿no? Entonces es cómo estoy entregando el pavimento inicial y cómo está terminando el pavimento después de cumplir con su tiempo de vida, ¿no? Este valor para el P sub 0 se recomienda entre 4.5 para pavimentos rígidos, 4.2 para pavimentos flexibles, y en el caso del P sub T, que viene a ser el índice de servicio final, se recomienda de 2.5 a 3 para caminos principales y de 2 para caminos secundarios, ¿no? Aquí también estoy adjuntando una tabla del ASHTO 93, donde se muestra los valores del índice de serviciabilidad. Luego tenemos lo que es el módulo resiliente, ¿no? Este módulo resiliente puede ser obtenido a través de ensayos por deformaciones cíclicas, ¿no? Es la manera más de repente correcta de elegir este módulo, este valor. Pero hay una ecuación en ASHTO 2002 donde podemos nosotros correlacionar o obtener el módulo resiliente en función al CBR, ¿no? Es el CBR elevado a 0.64 por 2555, ¿no? Para todo tipo de suelos. Podemos utilizar esta relación para obtener el módulo resiliente. Entonces, como este es el nomograma de ASHTO, que es otro camino, ¿no? Nosotros tenemos dos opciones para calcular el número estructural. Tenemos en primer lugar lo que sería iterar
el número estructural en la ecuación que presenté inicialmente, o tenemos el método gráfico, que viene a ser la solución del nomograma de Ashton, ¿no? Que trabaja con los mismos parámetros. Tenemos igual la confiabilidad, tenemos también el número de ejes equivalentes, tenemos el módulo resiliente y tenemos el delta PCI, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Entonces, con ambos métodos yo puedo obtener el número estructural. Una vez que nosotros obtenemos el número estructural, ya pasamos a determinar los espesores de la capa, ¿no? Entonces tenemos que el número estructural es igual a A1 por D1 más A2 por D2 por M2 más A3 por D3 por M3. Entonces estos valores A1, A2, A3 vienen a ser coeficientes estructurales, ¿no? Tanto para la carpeta asfáltica, que es la capa 1, para la base, que es la capa 2, y para la subbase, que es la capa 3. Ahora los valores de D1, D2 y D3 vendrían a ser los espesores, ¿no? Tanto para la carpeta, para la base y para la subbase. Ahora los valores de M2 y M3 vienen a ser los coeficientes de drenaje, ¿no? Tanto para la base como para la subbase. Entonces, de esta manera, una vez que obtenemos el número estructural, podemos también nosotros realizar iteraciones y calcular los valores de D1, D2 y D3. Para seleccionar el coeficiente estructural de cada capa, Ashton nos da algunos ábacos. Por ejemplo, para el A1, que vendría a ser para lo que sería el número estructural de la capa asfáltica, la podemos obtener a partir del módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica, ¿no? Donde nosotros proyectamos una línea vertical y posteriormente seleccionamos el coeficiente A1, ¿no? Para el material estructural. Para el caso de A2, igual Ashton nos da un ábaco, donde con el CBR o con el módulo de resiliencia, en este caso vamos a trabajar con el CBR, yo puedo obtener un valor de A2, ¿no? En este caso, por ejemplo, para un CBR, para la base, ¿no? Para la base, para un CBR del 100%, el número estructural va a ser de 0.14. De igual forma, Ashton me recomienda un ábaco para lo que sería el coeficiente en la subbase, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el CBR de la subbase es de 40, el coeficiente de esta capa va a ser de 0.12. ¿Okay? Esto es solo de manera genérica para entender al momento que nosotros ingresamos al software. Bien, finalmente lo que sería los coeficientes de drenaje, ¿no? Esto está en función a qué tan rápido esta capa evacúa el agua. Hay una tabla que también me recomienda Ashton 93, donde en función a las características de drenaje de la capa, se puede utilizar un coeficiente de drenaje, ¿no? El M2 y el M3. Según la norma de pavimentos urbanos, la CE010, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos para lo que son los pavimentos flexibles, ¿no? La subrasante debe ser compactada al 95% del ensayo proctor modificado. El CBR de la subbase debe ser mayor o igual al 40%. El CBR de la base debe ser mayor o igual al 80%. Y pues me da diferentes espesores mínimos según el tipo de vía que voy a colocar, ¿no? Esto es para el espesor de la carpeta asfáltica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que interviene o cómo contribuye la geomalla directamente en el diseño, ¿no? En el diseño del pavimento reforzado? Pues lo que hace la geomalla es realizar una modificación en esta fórmula que había mostrado anteriormente, ¿no? Que es la del número estructural igual a 1 por D1, ¿no? Y aquí aparece un nuevo coeficiente, que viene a ser el LCR o Layer Coefficient Ratio. Este valor es obtenido a partir de unos ábacos que cada proveedor los tiene. En este caso yo estoy mencionando las geomallas disponibles de Macaferri. En este caso, Macaferri tiene geomallas de 20 kN por metro, 30 kN por metro y 40 kN por metro. Entonces, en función al CBR de la subrasante, yo puedo obtener el valor del LCR, o el Layer Coefficient Ratio, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que mientras menor sea el valor del CBR, mayor va a ser el aporte de la geomalla, mayor va a ser el valor del LCR. Entonces, ¿cómo es que
utilizando esto, ya puedo empezar a reducir las dimensiones de los espesores, ¿no? Nosotros sabemos que el valor de A2, M2, A3, M3 son constantes. Entonces, yo obteniendo el LSR, el único valor que podría modificar para llegar al mismo número estructural es el de los espesores, ¿no? En este caso el de D2 y el de D3. Entonces, si yo despejo esta ecuación, voy a tener la reducción, ¿no? El aporte de la geomalla para la capa de la base, y el aporte de la geomalla para la reducción de la tercera base, ¿no? Como se está mostrando en la imagen. ¿Ok? Bueno, aquí nuevamente estoy colocando la imagen de lo que es un pavimento sin refuerzo y un pavimento con refuerzo, ¿no? Este vendría a ser el beneficio de la reducción de la base. Bien, a continuación voy a hablar del software McRead AASHTO, ¿no? Este es un software que ha sido desarrollado por Macaferri, cuyo principal objetivo es diseñar pavimentos flexibles, ¿no? El software me permite a mí diseñar pavimentos flexibles, ya sean reforzados con geomallas o no. No necesariamente tiene que estar reforzado con geomalla. Vamos a ver más adelante cómo es que realiza el cálculo, ¿no? Está basado, el software McRead AASHTO, está basado en la guía de diseño AASHTO 93, ¿no? Que es todo lo que hemos visto anteriormente. Por ello es que incluí un poco esa parte teórica para entender un poco el software, ¿no? El software está basado en esta metodología de diseño, que es el método empírico que está mayormente influenciado por dos parámetros básicos, ¿no? Uno que es la carga de tráfico vehicular impuesta al pavimento, y dos que viene a ser las características de la subrasante sobre la cual se va a asentar el pavimento. Son las variables principales para esta metodología, como ya lo hemos visto anteriormente. Nosotros al abrir el software tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la opción de diseño estándar de pavimento o la opción de diseño personalizado del pavimento. Vamos a ver ahora a qué hace referencia cada uno. En el caso del diseño estándar de pavimento, nosotros ingresamos como dato las informaciones sobre la capa, ¿no? Lo que es el coeficiente de capa, el CBR, los parámetros de tráfico, etcétera, ¿no? Y el software nos da como resultado los espesores mínimos, tanto de la base como de la subbase, como del material de la carpeta asfáltica. ¿Ok? Esta es la primera opción, que es el estándar, la opción de diseño de pavimento estándar. Luego tenemos lo que vendría a ser el diseño personalizado del pavimento, ¿no? En este caso, nosotros ingresamos también los valores de las capas, los coeficientes de capa, etcétera. Pero en este caso yo puedo ingresar los espesores de dos capas. Si, por ejemplo, yo ya tengo dos capas definidas, yo puedo realizar el cálculo de la tercera capa con esta opción, ¿no? O sea, aquí ya yo le digo al software, quiero que la superficie asfáltica sea de tanto, que la base sea de tanto, y tú calcula el de la subbase. Ya, para eso me sirve esta segunda opción que tiene disponible el software, para calcular la tercera capa. ¿Ok? Ahora quiero presentarles un ejemplo de diseño. El software es bastante sencillo. Para esto, bueno, yo ya he colocado aquí los datos de entrada que vamos a colocar al software. Voy a abrir directamente el software para que puedan visualizarlo de mejor manera y ver cómo trabaja. ¿Ok? Entonces, aquí, este es un zoom nada más de la presentación, y voy a abrir el software McRead. Me confirman si es que logran ver también el software. No sé si Víctor, acabo de abrir el software, si se visualiza. Perfecto. Bien, entonces nosotros abrimos el software. Al abrir, me sale esta ventana, donde me dice que el objetivo del software es, pues, justamente diseñar pavimentos flexibles, ¿no? Aquí, si yo coloco Next Page, me muestra o me describe las dos opciones que tiene, ¿no? El diseño de pavimento estándar y el diseño de pavimento personalizado. Nosotros cerramos esta ventana, nos aparece esta ventana donde nosotros podemos seleccionar con cuál de las dos queremos trabajar. ¿Ok? Voy a comenzar con lo que es el diseño de pavimento estándar, ¿sí? Aquí me pide como información inicial el nombre del cliente, ¿no? En este caso voy a poner Vías Pub. Puedo colocar un número de proyecto y un título del proyecto, ¿no? Yo le voy a poner ejemplo 01. Y una vez que hacemos clic en OK, se habilita la ventana del software. Este software, al igual que todos los softwares de Macaferri,
tiene una interfaz de los softwares o de los programas desarrollados para Windows, ¿no? Tiene una barra de menús, ¿no? Tengo aquí la opción File, tengo la opción de cambiar el lenguaje, tengo la opción del botón ayuda, en la cual yo puedo acceder al manual, etc. También tengo aquí la opción de una barra de herramientas de acceso rápido. Tengo la opción de crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, grabar. Esta lupa me sirve para visualizar el informe una vez que ya lo tengo listo. También puedo imprimir en PDF, puedo acceder a la información del programa. Y este botón verde en forma de play es el botón que vamos a utilizar para realizar la corrida. ¿Ok? Entonces el software es muy sencillo, no es nada complicado. En el lado izquierdo tengo los datos de entrada, los inputs, y en el lado derecho tengo el panel de dibujo. En el lado derecho, una vez que yo coloque los parámetros de entrada, van a salir los resultados. ¿Ok? Entonces, prácticamente es seguir esta secuencia de datos, ¿no? En este caso yo voy a completar con esta información. Entonces, para este ejemplo tenemos el coeficiente de capa A1 igual a 0.42. ¿Okay? Voy a ingresar aquí ese valor. También tenemos acá una opción donde me muestra algunos valores de A1 según el tipo de material que voy a utilizar. ¿Ok? Como en este caso yo tengo el dato, ya voy a ingresar directo al dato. Aquí me muestra el espesor mínimo de esta capa. Este espesor mínimo está en función al ESAL. Bueno, puede estar en función a la normativa con la cual nosotros estemos trabajando. Y el software también tiene una tabla donde en función al ESAL me muestra un valor mínimo, ¿no? En este caso, como nuestro ESAL está por encima de 9 millones, voy a trabajar con un valor mínimo de 0.1 para la superficie de rodadura y un valor de 0.15 para lo que es la base y la subbase. ¿Okay? En este caso voy a colocar 0.1 y voy a hacer clic en OK. Entonces con eso ya completé lo que es la información para el material de la superficie de rodadura, ¿no? Ahora paso a ingresar los valores para la base granular. En este caso me dice que tiene un CBR del 100%, tiene un coeficiente de 0.14, coeficiente estructural 0.14, y un coeficiente de drenaje de 1. ¿Ok? Entonces, según la tabla, me dice que el mínimo es de 0.15. Yo voy a colocar aquí el mínimo de 0.15. Hago clic en OK, ¿no? Ya ingresé los datos, hago clic en OK. Y ahora me voy a lo que es el material de la subbase. En este caso, la subbase tiene un CBR del 40%, ¿no? Tiene un coeficiente A3 de 0.12, un coeficiente de drenaje de 1 y el espesor mínimo es de 0.15. Me voy al botón OK. Luego ingreso los datos de la subrasante. En este caso tengo un CBR del 4%. Y el programa automáticamente calcula el módulo resiliente, ¿no? Este valor, si no estoy de acuerdo con este valor, puedo ingresar directamente el módulo resiliente. El programa lo calcula en función a la fórmula que vimos anteriormente, donde eleva el CBR a 0.64 y lo multiplica por 2.555. Hago clic en el botón OK y posteriormente tengo lo que son los datos del tráfico. En primer lugar, ingreso la confiabilidad. En este caso del ejemplo, me dice que es 85%. Ok. La desviación estándar me dice que es de 0.45. La desviación estándar 0.45. El valor de serviciabilidad inicial de 4.2, el final de 2.2 y listo. Entonces aquí, para lo que es el ingreso del material, de la carga de tráfico, del ESAL de diseño, yo tengo dos opciones. Si yo ya he hecho un estudio de tráfico previo, yo puedo ingresar el ESAL o el W18 directamente aquí, ¿no? Puedo ingresar el valor que haya obtenido, 9 millones, no sé, el valor que tenga. Y también lo puedo obtener de manera automática. Yo para este ejemplo lo voy a poner de manera automática para que vean todas las bondades que tiene el software, ¿no? Si yo pongo de manera automática, se habilita este botón, que es el de diseño de tráfico, que viene a ser el diseño de tráfico como tal, en el cual yo puedo realizar el conteo de cada tipo de camión, ¿no? Tengo, por ejemplo, los camiones, el C2, el C3, puedo editar la carga, colocar el número de pasadas, ¿no?, en cada dirección.
Tengo también, o puedo elegir el periodo de análisis, el factor de carril, etcétera, ¿no? Esto creo que ustedes lo conocen mejor que yo, los que han llevado el curso de pavimentos. Entonces, una vez que yo ingreso estos datos, hago clic en el botón Run y automáticamente el software me calcula el ESAL de diseño, ¿no? En este caso me está dando un valor de 9.395.483.519. Hago clic en OK y ya queda ese valor registrado. Entonces ya con esos datos que he ingresado, me da el valor del número estructural, tanto en pulgadas como en metros. En este caso me da un número estructural de 4.82 pulgadas o 0.123 metros. ¿Ok? Hacemos clic en el botón OK y aquí tenemos la opción de ingresar el refuerzo. En este caso del software me permite ingresar refuerzo entre la base y la subbase, que es el base force. Me permite ingresar el refuerzo entre la subbase y la subrasante, que es el subbase force, o me permite ingresar en ambas intersecciones, ¿no? Entre la base y la subbase, y entre la subbase y la subrasante. Para este caso del ejemplo, me dice que hay un refuerzo en la base, ¿no? Un refuerzo en la base con la geomalla Magritte EGB30. Entonces aquí ya el programa incluye todas las geomallas que se tienen disponibles dentro del software, ¿no? En el Perú comercializamos la geomalla Magritte EG20 y Magritte EG30. En este caso voy a utilizar la Magritte EG30. Y aquí me muestra también el Layer Coefficient Rating, ¿no? Según el CBR. Hago clic en OK y pues ya tengo el software o el modelo listo para realizar el cálculo. Entonces, para realizar el cálculo, simplemente hago clic en el botón Play y el programa lo que va a hacer es sugerir los espesores mínimos para lo que es el diseño del pavimento. ¿Okay? En este caso me dice que la carpeta asfáltica tenga un valor mínimo de 10 centímetros, la base de 0.22 y la subbase de 0.41 metros, ¿no? Como mínimo. Ahora, si nosotros observamos la segunda imagen del costado, en este caso tenemos el beneficio, la razón de beneficio por tráfico. ¿Qué significa esto? Que yo manteniendo la misma distribución de espesores y insertando una geomalla debajo, entre la base y la subbase, voy a tener un beneficio, un TBR de 1.8. Es decir que casi con estos mismos espesores y ingresando la geomalla, voy a tener casi el doble de ejes equivalentes, ¿no? Por acá vemos que el de diseño es 9 millones y aquí tenemos pues el nuevo ESAL que sería de 16 millones, más de 16 millones. Entonces esa razón TBR es de 1.8. Al costado derecho tenemos lo que vendría a ser la reducción de las capas, es decir, manteniendo el mismo número de ejes equivalentes, pero en este caso reduciendo la capa de la subbase y también de la base, ¿no? Ok, entonces, a ver, voy a volver aquí a la presentación. Es justamente eso lo que les explicaba, ¿no? Tenemos dos beneficios, uno que es el incremento del tráfico y otro que es el incremento, la disminución de las capas que conforman el pavimento. En lo que es el beneficio del tráfico, mantengo las dimensiones propuestas y mejoro el ESAL de diseño. Y en el segundo caso, estaría reduciendo lo que son los espesores de las capas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos otra capa de geomalla entre la subbase y la subrasante? Vamos a ver qué pasa en este otro caso. ¿Ok? Entonces me voy nuevamente al ejemplo que hemos estado mostrando. Vamos otra vez aquí a refuerzo. Y elegimos esta vez la opción base y subbase. En este caso le voy a colocar una base de la geomalla Magritte G20S. ¿Ok? Hago clic en el botón OK y nuevamente corro el programa. Entonces en este caso esperamos que el software termine de realizar el cálculo. Y pues tenemos un beneficio de tráfico casi de 7 veces mayor que en el caso sin geomalla, ¿no? Si yo mantengo los espesores y coloco una geomalla entre la subbase y la subrasante y otra geomalla entre la base y la subbase, voy a tener un beneficio de tráfico casi 7 veces más, ¿no? Ahora para lo que es el beneficio por reducción, voy a reducir la capa de la base de 0.22 a 0.15
y la capa de la subbase de 0.41 a 0.29. O sea, vean cómo es que trabaja la geomalla, ¿no? En este caso, como estamos con un CBR bajo de 4%, se muestra bastante aporte tanto para las capas como para lo que es el beneficio por tráfico. Ok, entonces voy a volver a la presentación. Y esto es justamente lo que estábamos viendo directamente en el programa. Entonces, si comparamos los tres casos, tenemos el primer caso, el pavimento sin refuerzo, que me da una capa de asfalto de 10 centímetros. Bueno, en los tres casos es una capa de asfalto de 10 centímetros, porque inicialmente le dije que el valor mínimo es de 10 centímetros. Luego tenemos lo que es la base, que en el primer caso es de 22 centímetros, en el segundo caso de 24 y en el tercer caso de 15. Luego tenemos lo que es la subbase, en el caso de 41, en el segundo caso de 29 y en el tercero también de 29, ¿no? Entonces, vean cómo es que aporta la geomalla en el diseño del pavimento flexible. ¿Ok? Ahora, para complementar pues, lo que hace todo el software, o cuán potente es el software, voy a realizar este mismo ejemplo, pero con la opción del custom. Como yo ya tengo los espesores calculados, voy a ingresar a la parte del custom o de personalización, ¿no? En este caso, como se muestra en el video, yo ingreso la base, el espesor de dos capas, ¿no? En este caso de la base y la subbase, y el software calcula automáticamente de la subrasante. También puedo hacer, o tengo la opción de seleccionar el material de la base, o de calcular el material de la base e ingresar los otros dos valores, ¿no? Voy a ingresar mejor al software para que lo veamos de manera más didáctica. Ok, nuevamente voy a abrir el software, el MacRead. Esperamos que ingrese el software. Ok, y en ese caso voy a elegir la segunda pestaña, Custom Pavement Design, o diseño de pavimento personalizado. Bueno, siempre me pide que coloque el nombre del cliente, voy a colocar solamente ViasPub. Y nuevamente se abre el software, ¿no? Entonces aquí yo puedo ingresar nuevamente los datos. Voy a ingresar rápidamente por temas de tiempo estos valores, los mismos que hemos utilizado anteriormente. Tengo aquí 100%, el lado es 0,14. Esto es 1, aquí tengo 0,15, ok, la base. El software me da la opción de trabajar solo con base y de prescindir de la subbase, ¿no? Aquí hay una opción que dice no subbase course. ¿Ok? Yo puedo prescindir de la subbase. Para este caso del ejemplo, estamos trabajando con base y con subbase. Entonces coloco aquí los valores. Ok, 15, ok. Para la subrasante 4. Los datos de tráfico, 85%. La dimensión estándar, 0.45. El índice inicial, 4.2. El índice final, 3.2. Para verificar o para evitar, voy a colocar los mismos valores de LESAL que salen en el ejemplo anterior, ¿no? Los mismos que he calculado automáticamente, y me da el mismo número estructural, ¿no? En este caso voy a realizar el ejemplo del custom para lo que es el refuerzo de base con la geomalla EGB30, o sea, el primer ejemplo que hemos realizado. Entonces aquí ya yo puedo, en la última parte, yo puedo ingresar, voy a agrandar esto para que lo visualicen mejor. Aquí yo puedo ingresar los espesores de la base y de la subbase. ¿Ya? Como yo conozco estos espesores, puedo ingresarlos y pedirle al software que determine el material de la superficie o de la carpeta asfáltica. Para este ejemplo voy a ingresar los mismos valores que hemos calculado anteriormente para el caso sin geomalla, en este caso 0.22 de base y 0.41 de subbase. Ok, voy a ingresar esos mismos valores, 0.22 y 0.41, y voy a correr el programa. Entonces, con estos espesores que yo he ingresado, el programa va a calcular el espesor de la superficie de rodadura, ¿no? En este caso me da un valor de 0,1, que es igual al que hemos calculado en el diseño estándar, ¿no? Lo bueno que tiene esta opción del software es que me permite a mí realizar varias iteraciones, ¿no? Acá hay una flechita
con la cual yo puedo realizar varias iteraciones. Con esto yo puedo buscar el mayor beneficio de tráfico, la mayor reducción de espesores, etc., ¿no? Entonces puedo realizar muchas iteraciones e ir jugando un poco ahí con el software, ¿no? Nosotros sabemos que para un mismo número estructural existen múltiples combinaciones de espesores que pueden funcionar para ese proyecto en específico, ¿no? Entonces, esta es la función custom. Quería de todas maneras mostrársela para que vean lo potente que es el software, ¿no? Ok, entonces dicho esto, bueno, creo que no tengo mucho tiempo. Voy a pasar a explicar algunos casos históricos antes de ingresar con las preguntas. Acá quiero mostrarles el caso de la carretera tramo La Jalca, Nueva Esperanza, Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, ¿no? Este es un proyecto que se hizo en Amazonas, Perú. En este caso se observa el tendido de las geomallas. ¿Por qué sale? ¿Llegan a ver el nombre? Creo que se ha cortado por mi barra de inicio. Pero bueno, lo que quiero que vean es las fotos. En este caso se muestra la foto de la carretera que se hizo en Rodríguez de Mendoza, en Amazonas. Se muestra aquí la geomalla y el camión colocando el material de la subbase, ¿no? Algo que es importante, y que por eso coloqué esta fotografía, es que no se recomienda que los vehículos transiten directamente sobre la geomalla, menos si son vehículos con orugas, ¿no? No se recomienda que transiten directamente sobre la geomalla, ya que podrían maltratarla y rasgarla y evitar que funcione correctamente. Esta es otra vista, también de este mismo proyecto de Rodríguez de Mendoza en Amazonas, donde se muestra el desenrollo de la malla, de la geomalla biaxial, ¿no? En este caso, el producto, la geomalla biaxial, viene presentado en rollos de 3,95 de ancho por 50 de largo. Esta es otra vista del mismo proyecto. Para este proyecto, pues, se vendieron 10.000 metros cuadrados de geomalla biaxial y también se colocaron trincheras drenantes, ya que había presencia de nivel freático, ¿no? Eso de las trincheras drenantes podríamos verlo en otra charla, ya que también es un tema muy aplicado en lo que son carreteras. Este es otro proyecto realizado, perdón, en la vía Pocoyay en Tacna, ¿no? Esta vía Pocoyay es una habilitación urbana en la región Tacna. Aquí igual, ¿no? Se muestra el cargador frontal que está tendiendo el material de la subbase y pues no está transitando directamente sobre la geomalla, ¿no? Está transitando siempre encima del material que está colocando. Esta es otra vista. Aquí ya se muestra, este es el material ya compactado, ¿no? Aquí se muestra el material compactado, la subrasante, y aquí se tiene la geomalla tendida. Este viene a ser el traslape longitudinal que se debe tomar en consideración cuando se realiza este tipo de estructuras, ¿no? Aquí tengo otra vista justamente del traslape. En este caso también es el traslape transversal de lo que vendrían a ser las geomallas. En este caso se espera un traslape bastante ancho. Seguramente el CBR era bastante bajo, ¿no? Esta es otra vista del traslape. En este caso, discúlpenme, volviendo a la vista anterior, aquí también en esta foto quiero resaltar que la geomalla, para que funcione correctamente, debe estar totalmente recta. No se deben evitar estas ondulaciones, ¿no? Se debe tensar la malla y encima tender el material. Aquí se tiene otra vista de la instalación. En este caso se están colocando grapas para asegurar el traslape entre las geomallas. Este es otro proyecto que se hizo en la ciudad del Cusco. Bueno, fue la única foto que encontré, no es muy nítida, bueno, disculparme ahí. Pero en este caso también se tiene que eso es un volquete, un camión, que está encima de la subrasante, ¿no? Perdón, de la subbase. No está transitando directamente encima de la geomalla. Bueno, esta es una tecnología que ya se ha aplicado en el Perú. Hay muchos proyectos también que se han desarrollado en México, en Brasil, y pues podríamos nosotros empezar a innovar, ¿no?, en el Perú con este tipo de soluciones. Bueno, quiero hablarles brevemente de la empresa en la cual trabajo, Macaferri. Macaferri es una empresa italiana, de origen italiano. Se originó pues en la ciudad de Bolonia, en Italia. En el año 1873 se realizó la primera gran obra, que viene a ser la recuperación de los márgenes del río Reno. Perdónenme, creo que no se está viendo esto. Se tiene la primera gran obra, que viene a ser la
la recuperación de los márgenes del río Reno. Este proyecto marcó un antes y un después para Macaferri, ¿no? Ya que aquí Rafael Macaferri patentó el gavión como un material de ingeniería, ¿no? Entonces Rafael Macaferri fue quien inventó el gavión, que se conoce hoy en día. Ya por el año 1974 llega Macaferri a América Latina. Esta es una vista de la planta de Brasil, ¿no? Que se encuentra en Jundiaí, Sao Paulo. En el año 1999 llega Macaferri al Perú. Nosotros tenemos una planta de producción que se encuentra en el kilómetro 33.5 de la Nueva Panamericana Sur. Y pues Macaferri hoy en día está presente en los 5 continentes, tenemos presencia mundial, tenemos más de 140 años de experiencia aplicando soluciones de ingeniería, ¿no? Si vemos nuestra organización en Macaferri Latinoamérica, Macaferri Latam, tenemos nuestra matriz que se encuentra en Brasil, tenemos plantas de producción en el Perú, en Bolivia, en Argentina, en Costa Rica, y pues oficinas de venta en otras ciudades del Caribe, y también pues en Ecuador, Colombia y Chile. ¿Okay? Quiero invitarlos pues a que nos contacten, ya sea pues a través de WhatsApp, mensajes de texto, correo electrónico, etc. Ahorita nos encontramos desarrollando trabajo remoto digital. Asimismo, quiero invitarlos a visitar nuestro web channel, que es una página en la cual nosotros estamos colocando información técnica, ¿no? Básicamente, todas estas charlas que hemos desarrollado durante este periodo de pandemia, ¿no? El acceso es totalmente gratuito, simplemente tienen que registrarse y podrán acceder a nuestro web channel. Bien, eso es todo por mi parte. Creo que me excedí un poco con la hora. Me disculpas por eso. Les agradezco por la atención prestada y pues ahora quiero pasar a responder las consultas que pudieran tener. Bueno, agradecemos al ingeniero Maquevin Zamora por esta enriquecedora ponencia. Tengo el agrado de anunciar que el instalador del software MacRead se estará distribuyendo entre los asistentes registrados en este evento, por lo cual damos gracias al ingeniero Zamora y a Macaferri Perú. Bueno, vamos a proceder con las preguntas de parte de los asistentes. La primera es de Juan Camilo Ausaque. ¿Funciona de igual manera una geomalla instalada entre capa de base granular asfalto a una instalada entre capas de asfalto-asfalto? Ya. Es una muy buena pregunta y agradezco mucho por la pregunta. Estas geomallas que yo he presentado el día de hoy se colocan entre capas de material granular, ya sea entre la base y la subbase o entre la base y la subrasante. Si nosotros queremos colocar una geomalla entre la base y el pavimento, hay otro tipo de geomallas, que justamente son geomallas resistentes a altas temperaturas. Es otro tipo de geomallas, no son las geomallas axiales, y que me sirven pues para reforzar en este caso el pavimento, ¿no? O para rigidizar el pavimento en este caso, ¿no? Ya no es tanto como un tema de diseño del espesor del pavimento, sino para rigidizar básicamente la carpeta asfáltica. Nosotros tenemos un producto que es una geomalla de fibra de vidrio, la cual nosotros llamamos Magrita R, que usualmente, bueno, se utiliza para recapeos, y su función principal es la de evitar la reflexión de fisuras, ¿no? Al ser un material resistente a la tracción, lo que hace es evitar la reflexión de fisuras del pavimento antiguo sobre el pavimento nuevo. Es otro tipo de material. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Rubén Flores. Nos comenta, buenas noches. En el caso de construir terraplenes altos sobre suelos blandos, ¿qué geomembrana podemos emplear para evitar la ascensión de presiones de poros? Ya, esta también es una pregunta muy interesante. Primero, aclarar que el material que se va a utilizar para refuerzo en la base no es la geomembrana. La geomembrana sirve para impermeabilizar. En este caso se trabaja con la geomalla. Cuando son refuerzos basales o refuerzos sobre suelos blandos, se utiliza la geomalla, por lo general es una geomalla uniaxial de alta resistencia. Como el suelo blando tiene muy poca capacidad de resistencia al corte, se recomienda el uso de la geomalla uniaxial, que tiene mayor resistencia a los esfuerzos de tracción, ¿no? Y también, o sea, algo que es importante es el uso del geotextil, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Acá, a ver, no sé si pueden visualizar, yo tengo dos muestras. Esta de aquí, de la derecha, es un geotextil, que es como un manto, ¿no? Y el de la izquierda es una geomalla. No sé si lo visualizan bien.
Entonces son materiales diferentes, ¿no? La geomembrana es un material distinto, es más rígido, es para impermeabilizar presas de relieve, etc., ¿no? En este caso lo que se utiliza es de refuerzo basal, es la geomalla uniaxial y el geotextil, estos dos que yo tengo aquí. Obviamente cuando son refuerzos sobre suelos blandos, también la metodología de diseño ya cambia, ¿no? Ya se hace un diseño diferente por deformación o por equilibrio límite. Gracias por la pregunta. Correcto, ingeniero. Una tercera pregunta de Jainer Inga nos consulta sobre Macret. El programa tiene la opción de diseñar el pavimento, pero con la finalidad de extender el tiempo de vida útil de la estructura y no como refuerzo. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta la de Jennifer. En sí, el software Magritte tiene ambas. Hemos visto en el reporte del programa, a ver, voy a regresar a esa diapositiva, porque es muy importante lo que menciona el ingeniero. El software a mí me permite ambas cosas, ¿no? La primera, que es mejorar, aquí mejor la voy a mostrar, mejorar o en este caso aumentar el tiempo de vida del pavimento, que viene a ser el beneficio o la razón de TBR, ¿no? Es Traffic Benefit Ratio, o razón de beneficio por tráfico, ¿no? Que en este caso, si yo mantengo los números o los espesores del pavimento, este valor aumenta, ¿no? Y la otra opción es el beneficio de la pérdida, perdón, de la reducción de los espesores. O sea, el software incluye ambas. Yo puedo mantener el espesor y aumentar el tiempo de vida del pavimento, o puedo también reducir los espesores del pavimento y con esto pues se ve reflejado en una disminución también del presupuesto, ¿no? O sea, el programa maneja ambas opciones. Te dice, este es tu beneficio para tráfico y esta es tu reducción. Tú elige cualquiera de las dos. Muchas gracias por la consulta. Correcto. Tenemos una consulta general de la transmisión en Facebook. ¿Cuál es el costo de adquisición del software y cómo se puede conseguir? Bueno, en ese caso, el software es un software libre. En verdad, lo único que tienen que hacer es contactarnos. Podemos ingresar a la página web de Macaferry, en este caso de Macaferry de Estados Unidos, www.macaferry.USA, y ahí podemos obtener el instalador del software. Para los asistentes de esta transmisión, te agradecería mucho, Víctor, que les compartas el link del instalador, pues es un regalo de parte de Macaferry. No tiene ningún costo, es un software libre, y como se ha visto anteriormente, se puede utilizar también para diseño de pavimentos, no necesariamente reforzados, ¿no? Sino también para pavimentos sin refuerzo. No tiene ningún costo. Y el día de hoy es un regalo de Macaferry. Correcto, ingeniero. Sí, se les va a hacer llegar al correo electrónico. Perfecto. Bueno, reiteramos el agradecimiento al ingeniero Maquevin Zamora